Empezar una tienda print on demand sigue siendo una de las mejores formas para poder generar dinero en este año 2024. Sin embargo, como buen emprendedor, sabemos que como en cualquier negocio, siempre habrá competencia y es importante poder encontrar diferentes maneras para poder diferenciarnos de otras tiendas. Y si bien en mi caso he logrado tener éxito vendiendo productos como tazas o camisetas, e incluso noto muchos vendedores con pocos meses en el mercado que siguen teniendo éxito con estos productos, pues son rutas que aún siguen siendo probadas y que siguen teniendo éxito. Sin embargo, en este video quiero mostrarte 4 productos poco comunes y con baja competencia, pero con mucha potencial en el mercado. Pues hay tiendas que están logrando generar cientos de dólares vendiéndolos. Y lo mejor es que cualquiera de estos productos que te estaré mencionando se encuentran disponibles en la plataforma de Printify. Que por si no estás muy familiarizado con todo esto de Print on Demand, Printify es el proveedor que se encarga de poder producir y de enviar el producto hasta la casa del cliente una vez que alguien hace una compra en nuestra tienda, sea Etsy o Shopify. Así que nuestro trabajo es 100% online. Y por cierto, el registro en Printify es totalmente gratuito. En caso desees hacerlo, tengo un link de referido en la descripción de este video. Así que ahora sí comencemos con el primer producto. Y en primer lugar tenemos a un producto que recientemente ha ganado mucho terreno, que son los blankets o en español conocido también como mantas. Y sí, lo que parecía un artículo común del hogar, ahora se está convirtiendo en un producto de expresión personal y de diseño creativo, que se ha convertido incluso en uno de los bestsellers de Printify. Recuerda que cuando hay productos en Printify que tienen la etiqueta de bestseller, esto quiere decir que los vendedores están teniendo éxito con este producto y ese es un muy buen indicador. Y algo que he podido notar es que no es una tendencia pasajera, realmente hay una demanda creciente de parte de los consumidores. Entonces, imagínate que puedes vender todo lo que son mantas personalizadas para cumpleaños, para aniversarios o incluso como una manera de poder conservar recuerdos, como por ejemplo con fotos personalizadas, que por cierto he visto que funcionan muy bien en el mercado, o diseños que evoquen momentos especiales. Y si hablamos acerca de precios, el costo inicial en Printify es de solo $10.34 más el envío por $5.34. Y he podido notar que algunas tiendas están vendiendo este tipo de productos por entre 30, 40 o hasta $50, aparte de lo que es el costo de envío. ¿Y qué nos dice esto? De que hay un mercado que está dispuesto a poder pagar por productos que no solamente sean únicos, sino también que logren tener esta conexión emocional con ellos. Y si te preguntas, Alison, ¿cómo podría presentar mis productos si es que no los tengo físico? ¿Los tendrías que comprar? Claro que no es necesario nada de eso. Existen páginas como Etsy o Plazy donde puedes encontrar maquetas digitales para poder presentar este tipo de productos. Por ejemplo, encontré algunos en Plazy y si colocas la palabra Blanket Mockup podrás encontrar por aquí diferentes opciones. Y por ejemplo, estas son algunas opciones que encontré en la página y lo mejor es que muestra diferentes escenarios donde puedes lograr esta conexión emocional con el cliente de acuerdo al tipo de nicho al que te estés yendo. Así que si estás buscando alguna idea con potencial real para poder destacar en Etsy, creo que mantas podría ser una muy buena opción a considerar. Ahora pasemos a un artículo que se ha vuelto indispensable en nuestro día a día, las fundas de celulares. Pero no estamos hablando de cualquier funda, sino de tote cases o en español, fundas resistentes. Este producto se encuentra disponible en Printify desde $11 y el costo de envío es solo de $2.59. Y analizando un poco el mercado, pude notar que los vendedores suelen vender estas fundas de entre $20 a $30 en promedio, aparte de lo que es el costo de envío. Y lo que hace especial a este producto no solamente es su funcionalidad, sino la oportunidad que ofrecen para lo que es personalización. Ya que en un mundo donde nuestro teléfono prácticamente se ha vuelto una extensión de nosotros, las personas buscan formas de que su dispositivo o las fundas pueden representar un poco acerca de su personalidad, sus gustos o preferencias. Y allí es donde nosotros, como creadores y vendedores, podemos marcar una diferencia significativa. Estas fundas para celulares también puede ser el regalo perfecto, no solamente para cumpleaños o para graduaciones, sino también hasta detalles corporativos donde las personas pueden regalar a sus compañeros de trabajo. Y recuerda que los diseños no solamente pueden reflejar gráficos, sino también citas, de repente graciosas, sentimentales o incluso fotos personalizadas.
Y por si te lo preguntas, puedes encontrar diferentes opciones de mockups en la página de Placeit. Si colocas en el buscador Foam Cases, vas a encontrar variedad de opciones, entre ellos los que son minimalistas, que he visto por cierto que funcionan muy bien en el mercado, por si lo quieres tener en cuenta. Por aquí te dejo algunos ejemplos que estuve haciendo y que personalmente me gustaron muchísimo. Así que si estás buscando algún producto con demanda constante, pero que de repente no tenga tanta competencia, los toe cases podría ser una muy buena oportunidad. Y recuerda que en todo esto de print on demand es una muy buena oportunidad el poder irte por todo lo que es personalización, porque ayuda a poder transformar objetos normales en productos únicos de estilo personal. Y ahora quiero presentarte un producto que puede básicamente cambiar el ambiente de cualquier espacio. Estos son los tapices de pared interior, o también son conocidos como banner. Y lo que hacen que estos tapices sean tan especiales es que se pueden utilizar para variedad de eventos y contextos. Pueden servir desde banners, por ejemplo en camping, que he visto que tiene mucha demanda en Etsy, como también agregar un toque personalizado en despedidas de solteras, o incluso simplemente como un adorno, como decoración de una habitación. Y esta flexibilidad es justamente lo que nos trae también a nosotros oportunidades como creadores y vendedores, ya que podemos entrar a diferentes segmentos o nichos con un solo producto. Y lo mejor es que está disponible en Printify con un precio desde $11.24 más un costo de envío de $5. Y mientras hacía mi investigación de mercado en Etsy, puedo notar que muchas tiendas venden este tipo de tapices entre $20 a $30, aparte del costo de envío, lo cual parece ser una atractiva imagen de ganancia para los vendedores. Y recuerda que ni siquiera tienes que preocuparte por tener el producto para poderle tomar fotos y mostrarlo en Etsy, porque para ello están los mockups que puedes encontrar tanto en Etsy como también en Placeit. En este caso, por ejemplo, coloqué el título en Placeit y me salieron algunas de estas opciones. Y a continuación te estaré mostrando algunos mockups que puedes realizar, sobre todo con fondos minimalistas que he visto que funcionan muy bien en el mercado nuevamente. Así que si estás buscando algún producto que pueda permitir a los clientes cambiar los ambientes o los espacios donde se encuentran, creo que este podría ser una buena oportunidad. Y con creatividad y entendimiento de qué es lo que está funcionando en el mercado, podrías lograr fácilmente un bestseller en este producto. Recuerda que es clave la investigación de mercado. Y por otro lado tenemos una opción muy interesante y son los cojines de poliéster cuadrados para interiores. Y lo mejor es que no solamente viene la parte de la protección, que es donde podemos colocar el diseño, sino también la parte interior, es decir, el cojín en sí. Así que es algo que debemos de tener en claro al momento de ofrecerle a nuestros clientes en Etsy, ya que muchas veces vas a encontrar vendedores en Etsy donde te muestran tanto la protección como el cojín, pero solamente entregan la protección más no el cojín. Así que esa es la ventaja competitiva que también tenemos nosotros. Y este tiene un costo inicial de solo $10.10 y un envío de $6.99. Y como puedes notar, en Printify también se encuentra como bestseller. Y aunque he podido ver que se venden en Etsy hasta por $30, aparte de lo que es el envío, entrar al mercado con un precio ligeramente menor podría ser una estrategia inteligente para poder capturar tus primeras ventas de una manera más rápida, sobre todo al principio. Y por cierto, te recomiendo que hagas tu investigación de mercado acerca de precios. Tengas cuidado cuando ves precios como estos muy bajos, porque normalmente es simplemente una estrategia de precio al cual personalmente le llamo lo que es precio líder. Por ejemplo, si vemos este cojín, pareciera que está a $6.16 y uno puede pensar, wow, es demasiado económico. Pero cuando entras a las opciones te vas a dar cuenta que en realidad lo que está a $6 es un archivo digital de la foto. Si es que tú deseas realmente un cojín o incluso simplemente la protección, está desde $29.54 hasta llegar a los $81.26. Y como puedes notar, incluso con eso se ha convertido en un bestseller y tiene más de 700 reseñas dentro de este. Y por cierto, algo que llamó mi atención fue que encontré muchos cojines con diseños hechos por inteligencia artificial que se están convirtiendo en bestseller. Y esto definitivamente demuestra que hay un mercado creciente que está uniendo mucho lo que es la tecnología con la creatividad. Así que si tienes la habilidad de poder incorporar arte con inteligencia artificial, este podría ser una clave diferenciadora. He visto desde paisajes, diseños abstractos e incluso animales con fondos como este.
E igualmente este tipo de mockups puedes encontrarlo en páginas como Placeit. Por ejemplo, si es que colocas en la parte superior Pillowcase, vas a ver diferentes opciones y por aquí estuve colocando algunos diseños dentro de ellos. Por cierto, en caso estés interesado en poder utilizar Placeit para cualquiera de estos productos, tengo un link en mi descripción. Tiene tanto suscripción gratuita como de pago. Y con el de pago tienes acceso ilimitado a absolutamente todos los mockups de su página con cualquier producto. Y bueno, espero que este video haya sido de gran ayuda. Por favor, cuéntame cuál de estos ha sido tu producto favorito, si de repente te gustaría que pueda hacer un full tutorial de cualquiera de esos y estaré feliz de poder hacerlo. Y si en algo te ayudó este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!